Traje una palabra porque en el marco de esta serie de transformación, creemos que uno de los grandes regalos que Dios hace es transformarnos a través del cambio en nuestras almas, heridas que vienen sucediéndose de muchos años, producto de pasados fuertes, de traiciones, de amenazas, de gritos, de golpes fuertes que pasan a ser heridas equivalentes a esas que notamos que vemos cuando un accidente tenemos y tenemos que ir a un hospital. Pero hay muchas heridas en el alma, muchas heridas que aún no sanan. Pero no sanan no porque no quieren, sino porque no nos disponemos a poder sanarlas, a poderlas hacer a un lado. Porque el único que sana esas heridas es Jesús. Es el único que sana heridas. Nos encontramos, por ejemplo, con la falta de perdón. La falta de perdón es una de las heridas más terribles que puede haber y es como una especie de hija o de allegada del orgullo. Y viene dentro de esa estructura. La falta de perdón trae una cantidad de males, entre los cuales viene la ira, viene la amargura, el odio, no solamente hacia una persona, hasta el mismo sistema, hasta la misma familia donde crecimos. No nos dieron lo que queríamos, nos maltrataron, nos rechazaron o nos pusieron en un segundo plano respecto de nuestros hermanos de sangre. Entonces, ese malestar que aparentemente no hace daño, viene creciendo con nosotros y ese crecimiento hace que tengamos alguna manera reacciones indebidas. No sé si te has preguntado en algún momento, wow, ¿por qué actué así con esta persona? ¿Por qué no respondí como era? ¿Por qué pensé mal cuando la persona venía? No sé si te ha sucedido o no sé si te ha pasado que de repente ves a una persona y te causa como una rabia, como un odio, como un malestar. Allí también se configura la envidia, se configura una serie de males que a veces uno ni explica, pero pareciera que como que forma parte de uno y no saben que también eso tenemos que sanar. Y el único lugar para sanar es en los templos, en la iglesia, creyendo que Jesús se puede llevar todo ese mal. Por eso le titulé Servicio de Sanidad, líbranos de todo mal. Porque no solamente Dios nos puede librar de esas sanidades, producto de accidentes físicos, de tránsito, golpes que recibamos, pero también nos puede sanar del alma. Ese mal, ese odio que arrancamos. Yo quiero notar que la misma ciencia demuestra que males como los que estoy nombrando traen enfermedades ahora sí físicas, traen enfermedades somáticas. Y por ejemplo, en un estudio que se llevó a cabo en 2 universidades de Estados Unidos, una en Wisconsin y otra en Nueva York, la Universidad Rockefeller, establecieron que, por ejemplo, la falta de perdón trae enfermedades como el dolor crónico de espalda, la pérdida de la memoria, el aumento de la presión arterial. A veces, bueno, pero ¿por qué se me alza? ¿Por qué la tensión se me levanta? Porque males cardíacos, a veces taquicardias, jaquecas, insomnios, neurosis, problemas de úlcera, problemas de gastrointestinales, eleva los niveles de colesterol y dice que en un 60% o cuidado sin más vienen males como la artritis, enfermedades como la artritis.
Entonces, y también percibimos enfermedades como emocionales, la parte mental. No sé si te sucede que a veces quieres luchar con un comportamiento que no terminas de adoptar. Esos son males del alma. Puedo citar y pasar el día nombrando enfermedades del alma que al hombre, como físicamente no tienen, no producen sangre o no causan un dolor físico, no sabemos que pudiera ser cuidados y más dañino que estas enfermedades físicas. Que una herida en un brazo, que una escoriosis, que una fractura. Porque estas heridas internas del mal limitan nuestro crecimiento, limitan nuestro comportamiento. Son aquellas que a veces tú quieres desarrollar al máximo tus potencialidades o quieren poner en práctica algo, pero no puedes. Esas heridas hay que sanarlas. Afortunadamente hay un Jesús que vino a la tierra para poder llevar en todo aquel que le pida y a todo aquel que crea. Y en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 6, encontramos una palabra que nos dice: he aquí yo le traeré salud y sanidad, los sanaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Así que si esa palabra es para ti, dile, levanta tu mano y diga: esa palabra es mía y yo la arrebato en el nombre de Jesús. Así que es importante creer, porque en la Biblia todo se trata de creer. ¿Cuánto creo en que Dios puede hacer cosas? Porque a veces sucede que estamos pidiéndole y creyendo y no pasa nada, pero probablemente Dios está probando nuestra fe y está probando nuestra permanencia, nuestra insistencia. Es importante creer que todos los que de alguna manera tenemos algo de lo que hoy he nombrado y algunas otras que no he nombrado, hoy mismo vamos a ser libres. Vamos a ser libres de esos males, libres de ese mal oculto que no se refiere a algo físico, pero que sí impide que podamos ser nosotros, que podamos poner al máximo ese talento. Todos tenemos un talento, por ejemplo. Usted ve gente que está probablemente apagada, que no tiene, que pareciera que no hace nada, que no echa para atrás ni para adelante. Lo ve uno con más facilidad en algunos hijos. Algunos padres lo ven en los hijos y uno dice: wow, no sé qué le pasa, no quiere salir adelante, no desarrolla. De alguna manera esos males se configuran internamente. Y una persona que identifique ese mal dice: ya yo no quiero continuar así, yo quiero ser sano. Porque una persona sana del alma, una persona libre, una persona que no tenga ningún tipo de males internos, o sea, un corazón limpio, es una persona que se proyecta a un futuro y a un éxito rotundo. Y mira que tienes que considerar eso. Así que hay aspectos que es importante. Por ejemplo, en el que establece el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32, dice: es importante que todo aquel que esté buscando una sanidad del alma es conocer la verdad. ¿Dónde está la verdad? Cristo es el camino, la verdad y la vida. Dice la palabra que Él es el camino. Si tú te propones a ir a la palabra, a las sagradas escrituras, a conocer su contenido, a saber qué es lo que el Señor quiere, cómo quiere que tú transites, ten por seguro que tú serás libre de cualquier atadura del alma. Dice este versículo: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Hay una sola verdad. Y esa verdad le asiste a Cristo, le asiste a Él. Él es el que sabe en el fondo, inclusive lo que desconocemos de nuestros corazones.
A veces dice la palabra que el corazón es engañoso. Dice, el corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Ni nosotros conocemos qué tenemos en nuestro corazón. Si nuestra mente se camina o hace todo en función a un interés o algo que solo le aproveche y no sabe qué daños produce. Este viernes tuvimos un discipulado, hablábamos de este tema, que cuando hay un culto al sí mismo, cuando hay un deseo de solo mirarse, hasta Dios lo criticamos. ¿Por qué no permitiste esto, Dios? Hasta las amistades las clasificamos. Y no necesariamente porque vengan con dinero. No, una persona que venga que sea de agrado para la otra ya es un interés. Pero nosotros tenemos que descubrir en nuestro corazón que existen males al cual debemos erradicar para crecer, para ser buenos esposos, buenas esposas, para ser buenos padres, para ser buenos hijos, para ser buenos profesionales, para ser científicos inclusive, para poder desarrollar grandes talentos. Hay talentos que están en la vida de toda la humanidad, pero la mayoría de ellos parten o se van de este mundo y se entierran sus talentos con ellos. Así que nosotros tenemos que comenzar a descubrir la verdad, y la verdad es la que Cristo nos deja a través de su palabra. Pero también existe otra verdad, y esa verdad es la de la sanidad. Cuando leemos los 4 evangelios de Jesucristo, Mateo, Marco, Lucas y Juan, nos encontramos a un hombre, al único hombre que vino a la tierra, demostrado por la ciencia. Y si usted quiere saber lo demuestra la ciencia o no, cuando usted estudia se da cuenta que a usted le fracturan la historia en un antes y en un después. Le hablan del antes de Cristo, después de Cristo, reconocidos por todo el planeta. Tanto que usted hoy es el 20 de marzo del año 2022, después del nacimiento de Jesucristo. Hoy se cumplen 20 de marzo del año 2022 después del nacimiento de Cristo. Quieran los budas, no lo quieran, quieran los judíos, no lo quieran los musulmanes, no lo quieran los hindúes, no lo quieran. Hay un solo hombre en la tierra que vino a sanar enfermos. Vino a sanar enfermos físicamente, a sanar enfermos del alma. Vino también a perdonar nuestros pecados. Porque ¿sabe de qué se encarga el diablo permanentemente? De meternos en la mente el pecado que cometimos en una oportunidad y no nos hace ser dignos. Pero Jesús dijo, por eso yo vine, Él murió en la cruz y se llevó consigo nuestros pecados. Nos hace libres y también nos hace sanos de toda enfermedad. Quiero leer un pasaje que refiere a un hombre en los tiempos de Jesús que arrebató un milagro. Este hombre hizo gala de una serie de aspectos que los subrayé y los hice a un lado, pero que no obtuvo el milagro en condiciones normales. Porque muchos dirán, bueno, allá están repartiendo milagros, yo voy a ir a recibir uno. No, se necesitan una serie de cualidades propias para poder arrebatar un milagro. Y en este pasaje encontramos a un hombre, a un mendigo ciego, que supo que había un hombre que hacía milagros. Y él está en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 35 al 43. Y dice así, mucha atención, muy importante. Cuando Jesús estuvo cerca de Jericó, junto al camino
estaba sentado un mendigo ciego. Estaba sentado en un camino X, un mendigo ciego. Al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era lo que sucedía. El mendigo ciego, en un lugar X de Jericó, vio que una multitud, una muchedumbre atravesaba un lugar. Pero inmediatamente se interesó en saber cuál era el motivo de esta multitud, o de esta muchedumbre, o de esta bulla. Y cuando le dijeron que Jesús de Nazaret estaba pasando por allí, comenzó a gritar. Se enteró que era Jesús que estaba pasando por el lugar. Y empieza a gritar. Jesús, y entonces dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él gritaba y gritaba que por favor tuviera misericordia, porque sabía que había un Jesús que sanaba. Y estaba en el momento o que podía quedarse para siempre ciego o que podía ser sano. Jesús, entonces, dice el versículo 39, los que iban al frente lo reprendían para que se callara. Pero entonces Jesús se detuvo y mandó que lo llevaran a su presencia. Cuando el ciego llegó, Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego respondió: Señor, quiero recibir la vista. Jesús dijo: ya has recibido la vista. Jesús le dijo: ya la has recibido, perdón. Tu fe te ha sanado. Al instante el ciego pudo ver y comenzó a seguir a Jesús mientras glorificaba a Dios. Y al ver el pueblo todo lo que sucedió, también alababan a Dios. Entonces me llamó la atención este pasaje porque recoge una serie de aspectos que quiero comentar en esta hora. Una, la oportunidad. Y en el momento que él se entera de que Jesús va pasando, este hombre comienza a gritar. Pero que encuentra también a una serie de gente que le dice: ¡epa, cállate! No tiene nada que ver. Resulta que no le importó que la gente lo callara. Pero él aún así, dice otra versión, gritaba con más fuerza. ¿Cuántas voces del mundo no nos callan? ¿Cuántos pensamientos internos o cuántos miedos y temores cuando se trata de pedir no nos callan? ¿Cuántos momentos difíciles que estamos allí hincados creyendo no nos callan? Hay gente que piensa que un buen día se va a sanar solo. Y para que ocurra esta sanidad, una persona tiene que gritar, tiene que gemir, tiene que pedir, tiene que implorar, tiene que desear, tiene que insistir. Porque van a haber voces internas que callan, van a haber voces externas que callan. Pero este ciego dijo: no, esta era mi oportunidad, yo no vuelvo a pasar. Recuérdense que en esos tiempos no se conocían del gran Jesús que hoy adoramos. No se conocía de ese Jesús, sino que había un comentario de que había un hombre que sanaba. Pero en sí no existían unas sagradas escrituras, no existía la Biblia, no existían sacerdotes, no existían pastores, no existían. Es más, era para los tiempos de Jesús, el cristianismo era satánico, era como una secta satánica. Entonces, él tomaba, los que obtenían milagros eran aquellos que se sobreponían a un sistema que rechazaba al sistema de Jesús. A un sistema que era completamente contrario. Ahora digo, ¿qué de diferente hay ahora? Si Jesús ascendió al cielo vivo y dijo que fueran y que echáramos fuera demonios, holláramos serpientes y sanáramos enfermos. ¿Qué de diferente hay? Cuando él dijo, en otra oportunidad dice: les conviene que yo me vaya,
porque les dejaré uno que podrá estar en todos los lugares en el mismo momento. Y ese es el Espíritu Santo. Entonces yo te puedo decir hoy que esto es cuestión de fe. Es cuestión de creer. Es cuestión de estar allí en la presencia. De aferrarte. El problema a veces de los que de alguna manera pasan por una enfermedad o una situación no es que no quieran sanarse, es que no siguen luchando y pidiéndole a Jesús que tarde o temprano su sanidad llegue a su vida. Y de alguna manera se someten, o sea, se entregan. Bueno, ya tengo esta enfermedad, no puedo hacer nada. Y hoy le digo a todos los que tienen enfermedad, yo sé que hoy van a hacer múltiples sanidades. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Pero si de alguna manera no es tu día, no es el momento, mantente aferrado a Jesús. Síguele pidiendo. Pero me llama la atención en este versículo porque Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Pareciera como una pregunta, o sea, ¿cómo le vas a preguntar a un ciego qué quiere que haga? O sea, pero Jesús no quiso burlarse del ciego. Lo que quería él era probar su fe. Porque para que ocurra un milagro tiene que haber una persona que crea, que declare, que pida, que insista. Que no de un lado. Y él dice, ¿qué quieres que haga por ti? Entonces él dice, yo quiero tu sanidad, Jesús. Pero ya antes había pasado, había superado las barreras del mundo externo que le decía, cállate. Pero ya antes había pasado había dominado sus propios egos. Había dominado su propio yo interno. Hay egos que no te permiten, que no nos permiten salir adelante y decir, no, es que ¿qué irán a decir? No, es que ¿qué irán a pensar? No, cuando se trata de un milagro, cuando se trata de una sanidad, cuando se trata de algo sobrenatural, no hay que esperar nada, no hay que mirar a nadie, hay que insistir y hay que gritar. Para poder tener un milagro, por eso dice la palabra, oigan bien todos los que están en esta iglesia, la palabra dice que el reino de los cielos es de los violentos. ¿Sabe qué es un violento? No un agresivo, no uno que agarra un palo y le da a otro. No, es aquel que insiste, que sigue. ¿Sabe qué es ese ciego? Un violento. Ese ciego es un violento y es violento. Dice que el reino de los cielos es de los violentos. Solo ellos, dice, los arrebatan. Dice, el reino de los cielos es de los violentos, solo ellos lo arrebatan. O sea que si usted llegó y usted quiere ser sano de un cáncer, o quiere ser sano de una diabetes, o quiere ser sano de una enfermedad física o una enfermedad del alma, no se conforme con estar sentado, porque allí adentro de su mente tiene que estarse generando un proceso de deseo, de anhelo, de insistencia, de lloro, de grito, de gemir, hasta que puedas arrebatar el milagro. Entonces, fíjate, otro aspecto que me llama la atención de este pasaje. Y dice, cuando el ciego le dice, que quiere ver, que quiere recibir la vista, mira la respuesta de Jesús. Ya la has recibido. Tu fe te ha sanado. Pareciera como que no es Jesús. Pareciera como que, o sea, el acto de insistir, de seguir, de pedir, de gemir, ya era un acto de fe que allá en los cielos Dios vio y dijo, no, cuando llegue a Jesús ya está sano. Entonces Él le responde al instante, allá, ya, dice Él, tu fe te ha sanado, ya has recibido la vista, tu fe ha sanado. O sea, quiere decir
que la mayor parte en una sanidad la lleva el que está necesitando la sanidad o el enfermo. Y esto me refiere a otro pasaje en la Biblia donde Jesús estaba dentro de una casa muy pequeña, pero o una casa grande, pero eran mucha la gente, y había el paralítico. Y el paralítico trató de entrar por la puerta, trató de entrar por la ventana. Y permiso, que aquí hay un paralítico. No, permiso nada. Aquí todos queremos un milagro. Me imagino que le dijeron los que estaban alrededor de Jesús: no, Señor, mire, pero es que él es un paralítico, permita que pase. No, primero me sano yo y después el paralítico. Me imagino que le dirían los que estaban agolpados en la puerta. Pero ¿por qué el reino de los cielos es de los violentos? Porque este paralítico no se conformó con que no lo permitieran la entrada. Y no fue Jesús, porque Jesús estaba adentro, por la puerta. Me imagino que vieron una ventana y no encontraron nada. Me imagino que buscaron una rendija, pero no había forma. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tu mente no da posibilidades de que algo pueda pasar, no va a suceder nada. ¿Cómo es que este paralítico termina abriéndole un hueco al techo? ¿Aló? La palabra dice que él, yo digo, Dios mío, ¿quién tenía fe aquí? ¿El paralítico o los camilleros? Ay, pues el paralítico quería pero el camillero tenía que hacer fuerza para subir esa camilla para arriba, para el techo. Pero, la fe era del paralítico, y me imagino, es que ustedes no me quieren. Demuestren su amor y me mandan para el techo. Para que los paralíticos subieran a este hombre, porque el paralítico no podía hacer nada, y le abrieran un hueco al techo. Y cuando Jesús vio que iba cayendo la tierra, dice: ¡guau! ¡Qué fe esta! Este sí es un duro. Este sí es un duro. Pero refiere a una sanidad, una persona que no cesa hasta que no consiga lo que quiere. Eso es fe. Eso es fe. Y termina este pasaje donde él hace algo que mucha gente también falla. Y es que después que recibe sanidad, él recibe seguir a Cristo y servirle al Señor. Seguir en sus caminos, estar con Él, producto de su agradecimiento. Porque hay gente que ya lo toma normal. Ustedes saben que hemos comentado en la iglesia que ya, se sanó del ojo, ya, tranquilo. Ya el hermano ya no anda por ahí. Ya la hermana no. Cuando tú recibas una sanidad, todos los que hoy van a recibir la sanidad tienen que ser agradecidos y decirle: Señor, yo te prometo que te voy a servir. Yo prometo que voy a transitar por tus caminos, y yo prometo que voy a dar de gracia de lo que de gracia recibí. Y finalizo con esta parte donde dice que con esta sanidad al instante el ciego pudo ver, comenzó a seguir a Jesús mientras glorificaba a Dios. Lo seguía dándole gracias, glorificando, le fue a servir. Al ver el pueblo todo lo sucedido, también alababa a Dios. Entonces, ¿qué ustedes saben qué? Que cada vez que exista una sanidad, que hoy se va a glorificar el suelo, no, el pueblo entero va a alabar a Dios. Porque, como le he comentado y lo he dicho, no solamente nosotros nos beneficiamos, bendito Dios, los que hoy tienen la suficiente fe para un milagro. Bendito Dios, aquel que está pidiendo y gimiendo de tiempo. Bendito Dios, aquel que está aferrado a Jesucristo. Bendito Dios, pero le voy a decir algo. Tu sanidad es la muestra de las glorias de Dios presente.
El nombre de Dios se glorifica cuando hay milagros, sanidades y prodigios. Porque se nos demuestra que Dios vive, que Dios está con nosotros, que Dios está más presente de lo que creemos. Solo que a veces nos confundimos porque pensamos que cuando tenemos momentos difíciles, vivimos tormenta, estamos mal, el Señor no está. Y probablemente el Señor esté haciendo como ese padre que quiere que su hijo transite rectamente y tenga un futuro prodigioso y necesita corregirlo. A veces necesitamos corrección. A veces necesitamos decir, es demasiado el ego, es mucho el odio, es mucha la rabia, es mucho la indiferencia. No nos damos ni cuenta. Y Dios quiere un pueblo cuyo corazón esté sano, esté limpio. No solamente se beneficie así, sino que beneficie a todo el que está a su alrededor. A eso vino Jesús a la tierra. Jesús vino a que pudiéramos amarnos los unos a los otros. A que entendiéramos que aún y cuando tú piensas diferente, aún tú y yo tenemos que estar de la mano. Porque mientras tanto, el que hace divisiones es el mismo, el enemigo. Dios no divide. Jesús no se separa. Aquí el único que hace daño es el maligno. Por ejemplo, la palabra dice que un reino dividido no prevalece. Y hay veces donde en las casas, la hermana por un lado, el hermano por otro, la mamá por otro, el papá por otro, cada quien en su lado. Ahí hay un reino dividido. Probablemente estén a juro porque no tienen otro lugar donde dormir y donde morar. Pero necesitan estar juntos, aun y cuando haya diferencias. Jesús vino a restaurar relaciones de pareja, a restaurar relaciones de familia. Jesús vino a componer desigualdades entre niveles sociales. Para la gloria de Dios, le damos gracias porque esta iglesia tiene gente que viene, inclusive en los momentos, viene de la calle, gente de todo tipo, pero también gente de otros niveles. A nosotros lo que nos importa es que terminen amando y siguiendo a Jesús.